Listo, entonces le doy entrada a las personas en este instante. ¡Ay, doctora Victoria! ¡Qué dicha verla! Ahora va a ser la más fiel. Tiene el audio apagado. Es que yo lo tengo que activar. Ahora sí. Hola, ¿qué tal, Marta? Desde mi celular puedo entrar y desde la computadora no. Qué desastre. Tan raro, sí. Bueno, pero menos mal ya solucionamos eso. Buenas tardes para todos. Bienvenidos nuevamente a la trilogía de atención domiciliaria. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente acompañándonos. Como ayer lo hicimos la entrada un poco atravesada por lo que nos había cogido el tiempo con algunas cosas técnicas, entonces quiero contarles, esta trilogía de atención domiciliaria la estamos haciendo en conjunto dos instituciones en Colombia, que es la Asociación de Instituciones de Atención de Salud Domiciliaria, ASIDS, y la Asociación Cuidados Paliativos de Colombia, que somos nosotros. Entonces, esto es un convenio que tenemos firmado para trabajar todo el tema de atención en domicilio en nuestro país. Ya habiéndoles hecho esta bienvenida, los dejo con nuestra presidenta, la doctora Paola Marcela Ruiz, que les va a contar un poco cómo se va a desarrollar el día de hoy. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy también en este segundo webinar de atención domiciliaria, tema tan importante para Socupac y para la Asociación de Atención Domiciliaria en este momento en el país. Contarles que hoy vamos a tener un pequeño cambio en la agenda porque decidimos que la Paola Díaz, que nos va a acompañar ahorita y en un instante se presentará desde México, nos acompañe en toda la sesión porque nos parece fundamental el tema del que va a hablar. Yo voy a omitir mi presentación y esto en relación a que desde Asocupap y desde la Asociación de Atención Domiciliaria definimos que como el tema de todos los elementos de protección personal en atención domiciliaria en este contexto de COVID es tan importante para todas las personas y los equipos, vamos a hacer un taller por elementos de protección personal para 30 de las personas que estuvieron que van a estar, mejor dicho, Asocupap va a asumir todos los costos de este taller y lo vamos a dar desde nuestro servicio, desde nuestro programa aquí en Manizales, y la idea es que va a ser como un tema que va a ser una rifa que se les estará pues contando quiénes serán las personas que se benefician de esto, y será un taller de 4 horas virtual, obviamente con receso y demás para que no nos agotemos, y va a ser teórico práctico porque creo que es un tema fundamental. Entonces, habiendo dicho esto, de nuevo bienvenidos y los dejo con Paola Díaz desde México. Buenas tardes a todos. Primero de todo quiero agradecer a la asociación, a Marta Franco y a Paola Ruiz por la invitación. Hablar tal vez de uno de los temas más lindos y más apasionantes que pueda tener la medicina paliativa y de alguna manera una forma de entender la salud, la enfermedad y la muerte desde la comunidad. El tema que me dijo Marta que era posiblemente importante para todos es cuáles son aquellos retos y aquellas cosas que se deben hacer en medicina paliativa y que puedan tener un impacto real en nuestra población. Por lo tanto, pues nos pusimos las botas y nos acordamos de ponernos las botas para caminar por todos los rincones y recordar aquellas experiencias que hemos tenido para la atención en la Ciudad de México, que es el lugar donde yo trabajo, y ver cuál ha sido la experiencia y cuáles son los puntos que posiblemente tenemos que valorar para la atención de estos pacientes. Yo soy médica anestesióloga, soy algóloga y hice cuidado paliativo y desde hace 15 años trabajo en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México
apoyando, me invitaron como asesora para el programa de visitas médicas domiciliarias para el adulto mayor. Eso ha ido cambiando de nombre, pero la esencia ha sido la misma, atender a la población más vulnerable en cuidado paliativo. Por lo tanto, les voy a contar un poco de la experiencia, pero sobre todo de lo que ha significado para nosotros la oportunidad, por ejemplo, a través de la educación, que tal vez ha sido el punto más fuerte que nosotros hemos podido lograr para atender a una ciudad que tiene más de 8 millones de habitantes, que tiene 16 jurisdicciones sanitarias, que en este momento maneja un programa con 80 médicos y ver cómo se están haciendo las cosas, y posiblemente ustedes me van a dar ideas también, o nos van a dar ideas sobre qué se puede mejorar. Ayer oí la charla de la doctora Vicky y me pareció espectacular, ¿no? Todo lo que se puede lograr en un programa de esos, tal vez con poblaciones diferentes. Entonces, de alguna manera es entender un poco qué es lo que pasa en nuestra población y por qué lo que hemos logrado y lo que no hemos logrado. Entonces, los objetivos ahorita es entender un poco la complejidad de la atención domiciliaria, identificar cuáles son esos determinantes sociales que tal vez se nos olvidaron cuando estábamos nosotros revisando los programas de formación inicialmente, que dificultan la atención en domicilio, y los aspectos esenciales para que a través de la educación podamos tener una estrategia de inclusión de los pacientes al cuidado paliativo domiciliario. Les voy a presentar 2 casos clínicos. El primer caso es de una paciente de 64 años, mujer, con diagnóstico de cáncer cervicuterino, diagnosticada hace 2 años, en un estadio avanzado, y actualmente, o cuando nosotros la vimos, fuera de tratamiento curativo. Actualmente, cuando la fuimos a ver en casa, ella se encontraba en casa de su hermano, porque tenía antecedentes de violencia intrafamiliar, antecedentes el hijo la golpeaba, el hijo era una persona adicta, por antecedentes de alcoholismo, y realizamos una visita domiciliaria. Encontramos una paciente acostada en una cama, como lo pueden ver aquí, PPS de 40%, cognitivamente íntegra. En un cuarto con 2 camas, uno para la paciente que se veía verdaderamente bien cuidado, y en la otra cama estaba donde dormía el hermano, que era quien la cuidaba en ese momento, su cuñada y 4 niños. Ocasionalmente, pues llegaban a dormir los hijos, los papás de los niñitos a esa casa, un baño fuera de la casa, y una ventana que daba al área común, y donde era insoportable, estábamos realizando la visita, el olor a marihuana, ¿no? O sea, la parte que estaba afuera, estábamos en un sitio de alta complejidad, de alta marginalidad y de un riesgo relativamente alto desde el punto de vista social. Ella tenía un dolor abdominal con EVA de 7. Doctora Paola, ¿sí? Doctora Paola, qué pena la molesto 5 minutos. Para pedirles por favor a todos que apaguen los micrófonos porque no se está escuchando lo que la doctora está diciendo. Muchas gracias. Gracias, doctora, qué pena. Ok. Entonces, los síntomas más importantes, la paciente se encontraba con dolor abdominal tipo general, para el cual se le estaba dando una buena respuesta, un dolor neuropático que se manejaba con gabapentina, 300 miligramos cada 12 horas con una mala respuesta, estreñimiento, que se manejaba con cenócidos, 2 en la noche con una mala respuesta, fatiga, que la había manejado con metilfenidato, media tableta, 5 miligramos en la mañana, y todas las recomendaciones farmacológicas. Cuando nosotros le preguntamos a la paciente, coherencia terapéutica, si realmente los síntomas no estaban controlados, o era que si ella estaba recibiendo el tratamiento, nos dijo que ella no se tomaba el tramadol porque le producía estreñimiento, que la gabapentina le daba temor tomársela porque le producía sueño, marea, y además cuando intentaba pararse y se había tomado la gabapentina, sentía que no podía sostenerse de pie y le daba miedo de caerse. Y los cenócidos para el estreñimiento no se los tomaba porque le daban flatulencias, y vivía en una casa con 4 niños y los 4 niños se reían cuando ella tenía estos síntomas también. El metilfenidato además no se lo tomaba porque alguna vecina le había dicho que eso se lo daba para los niños berrinchudos y que ella nunca había sido berrinchuda. Además, las medidas no farmacológicas no las podía llevar a cabo, las medidas dietéticas no las podía llevar a cabo
porque la papaya era costosa, porque no podía comprar espinacas, porque realmente a ella le estaban dando un soporte en esa casa y no podía exigir más, ya que los niños necesitaban comer, necesitaban ir a la escuela y requería el aporte económico. Lo que hicimos fue adecuar el manejo. Ya se tomaba una hojita que plantaba en el jardín y cada que le salía una hoja a esa planta, ella le hacía un té y con eso iba al baño y no tenía el problema de las flatulencias. Acomodamos el tratamiento farmacológico, revisamos en ese momento si había alguna interacción farmacológica con esa planta, no encontramos ninguna, y le dejamos todas las recomendaciones en el hogar. Posteriormente, cuando eso fue como 5 días antes del terremoto del 2017, posteriormente cuando quisimos entablar una conversación con ella, la casa había tenido muchos efectos del terremoto, ella se había ido nuevamente con su hijo y su hijo lo negaba completamente que se le atendiera y no había forma de localizarlo. La pregunta es si el problema es del sistema de salud, ¿no? Si la atención domiciliaria no tuvo efecto en los síntomas físicos por un problema de salud. Hay otro caso clínico que es muy lindo, un paciente de 68 años con un diagnóstico de cáncer metastásico, un cáncer de próstata metastásico a hueso, que acude al centro de salud donde yo trabajo para que le pongan una inyección de ketorolaco, porque tenía un dolor somático 8/10. Nosotros le hicimos toda una valoración, me llamaron a mí, mira doctor, un paciente paliativo, como ve, entregamos la receta y para sus medicamentos, los medicamentos iban a ser gratuitos. Le hicimos una referencia a un hospital de segundo nivel para que lo valorara un equipo de cuidado paliativo y lograr un equipo de urología. Además, le solicitamos al paciente que nos diera el contacto de un acompañante para que lo llevara o estuviera con él durante la valoración domiciliaria. Hicimos una llamada telefónica, nos coordinamos con la doctora del hospital para que lo recibieran. 2 horas después, llamamos al hospital, yo sin saber cómo se había ido el paciente, pues los médicos internos hicieron una recolecta y le dieron el dinero para que el paciente se fuera en taxi. Y cuando llamamos al hospital, la doctora nos comentó que todo estaba listo para que se evitaran los trámites burocráticos de la espera dentro del hospital y fuera valorado por el servicio de urología y de cuidados paliativos. Oh, sorpresa, yo le pedí el favor a la doctora que me llamara cuando él llegara para ver si se le ofrecía algo, y a la horita llegó el taxista y nos comentó que él había dejado a su paciente, al paciente nosotros lo había dejado en su casa, porque con el dinero que le iba a pagar a él, mejor comía ese día, ¿no? Entonces, dijimos, bueno, ya se nos perdió el paciente. Oh, sorpresa, volvió. Y consultó para la aplicación de su analgésico, pues lo que él refería era que requería ir con menos molestias a cuidar los carros en la calle, allí donde siempre lo conocían sus clientes y lo apoyaban también con algo de alimentación para el día y le compraban su ámpula de ketorolaco. Además, nos dijo, no se preocupen por mi familia, yo no tengo familia, ya que mis hijos no me quisieron reconocer, él tenía un antecedente, se había ido a Estados Unidos, y el primer año mandó remesa y después de ese año los hijos, la única persona que reconocieron fue a su madre. Por lo tanto, cuando él volvió ya no tenía una red social de apoyo. Se realizaron todos los trámites para ingresar al programa de atención domiciliaria, pero cuando se encontró al paciente, lo logramos localizar con trabajo social. Él nos dijo que él no tenía tiempo para esperar una visita, que él tenía que ir a trabajar porque desafortunadamente él tenía que comer. Y la pregunta es si era un problema de coordinación de cuidados, si era un problema de acceso a medicamentos, y la respuesta fue, no es un problema de coordinación de cuidados, estaba todo listo para evitar la burocracia y los trámites, los medicamentos se le habían dado de manera gratuita, simplemente el paciente tenía otras necesidades que nosotros no habíamos contemplado durante la valoración. ¿Qué ha pasado en México? Vamos ahorita de lo que nosotros tenemos en México en materia de cuidados paliativos. Este es una imagen tomada del Atlas de la LSP, y sí, efectivamente, en México hay un programa de cuidado paliativo desde 1989, y a partir de eso se han ido desarrollando diferentes estrategias
para la atención de los pacientes paliativos, un trabajo grandísimo que se ha hecho desde el Instituto Nacional de Cancerología, un trabajo grandísimo que se ha hecho desde el Instituto Nacional de Nutrición, por ejemplo. Hay muchos programas de cuidados paliativos, ¿no? Entonces, perdón que me salté un pedazo. En México, desde 2008, se crea la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal, donde todos los pacientes tienen derecho a la atención al final de la vida en cuidados paliativos. En el 2009 se hace la modificación a la Ley General de Salud y se involucran a los cuidados paliativos y a la atención de los enfermos en situación terminal, y a partir de eso se ha hecho muchísimo trabajo. En el 2010 se publica por primera vez una guía de práctica clínica a través de la Secretaría de Salud a nivel federal, una guía de referencia rápida de cuidados paliativos. Posteriormente hay un decreto en el que se reforma y adicionan diferentes disposiciones en el reglamento de la Ley General de Salud en materia de cuidados paliativos. En el 2014 aparece la norma oficial mexicana, ya es una norma, donde están los criterios para la atención en enfermos en situación terminal a través de cuidado paliativo, y hay un consejo de obligatoriedad donde todo el mundo debe ser atendido y todas las instituciones tienen que tener un equipo de cuidado paliativo. Se hace un trabajo grandísimo con la COFEPRIS y se logra el sistema electrónico para la prescripción de medicamentos opioides, y la Secretaría de Salud trabaja muchísimo en la atención del paciente paliativo. Es un trabajo enorme el que se ha hecho, ¿no? En el 2017 aparecen otras guías para la atención de los pacientes paliativos. En el Distrito Federal, nosotros desde el 2008 tenemos la Ley de Voluntad Anticipada, pero antes de eso, en el 2005 fue la primera vez que apareció el programa de atención de visitas médicas domiciliarias para adultos mayores. En ese momento era básicamente para adultos mayores, donde era un programa de visitas, perdón la redundancia, programadas de 8 de la mañana a 4 de la tarde, que iba un médico en ese momento y un promotor de salud o un educador para la salud a ver qué necesidades tenían los pacientes de atención paliativa, y también existían otras iniciativas en el sector privado y en aquellos pacientes que tenían derecho o tenían atención por parte de la Seguridad Social. Además existe un programa de gratuidad. Revisamos nosotros qué teníamos en atención domiciliaria, o sea, que hasta dónde habíamos avanzado nosotros en la atención domiciliaria, y nos dimos cuenta que teníamos grandes cosas y de pronto teníamos algunas deficiencias. Teníamos en ese momento muchas deficiencias en el acceso a medicamentos opioides, y además pues son visitas programadas, no tenemos un programa de urgencias para el paciente paliativo, por lo tanto no teníamos acceso a las visitas fuera de horario de trabajo, ni los fines de semana, ni los días de fiesta. En algunos casos se podía hacer algún tipo de prescripción anticipatoria para el manejo de síntomas. Teníamos conocimiento de todas las leyes y de todas las políticas que habían para la atención del paciente paliativo. Habían algunos baches sobre los problemas de reanimación cardiopulmonar, por ejemplo, en domicilio, qué iba a pasar, cómo estaban las leyes en el caso de reanimación cardiopulmonar del paciente paliativo. Teníamos todos los protocolos para verificación y certificados de defunción, las leyes locales las teníamos muy claras. Había personal disponible para atender las necesidades, había personal de enfermería, un poco menos que médicos. No teníamos acceso, y sigue siendo una falla importante para la urgencia del paciente paliativo. La urgencia del paciente paliativo la cubre el mismo paciente. Si él requiere una ambulancia, él tiene que solicitar la ambulancia con los costos o esperar las ambulancias de la Secretaría, que tardan muchísimo. Estamos hablando de la Ciudad de México, y teníamos un sistema de referencia. Por lo tanto, creo que habíamos avanzado mucho en el tema de cuidados paliativos a partir de que nosotros empezamos en el 2005 hasta ahorita que estamos trabajando. Y la pregunta que nosotros nos hacíamos es, ¿por qué si hemos avanzado tanto en las leyes, el impacto no es igual que los avances en la población? Y eso era una pregunta que nosotros nos hacíamos frecuentemente, porque la población no tiene el acceso a este tipo de atención. Entonces,
me decía Marta que me presentara. Yo he trabajado en la Secretaría de Salud como asesora, pero también he trabajado como profesora y como asistente y como todo lo que nos toca hacer en cuidado paliativo. Y nosotros tenemos un programa de capacitación, lo vamos a ver más adelante, y cuando las personas llegaban a los programas de capacitación, sobre todo la primera vez, yo me hacía unas preguntas porque sabía que el impacto no estaba siendo tan grande, que el esfuerzo de todos era muy alto, y que la gente no estaba recibiendo todos los beneficios de la atención que nosotros estábamos esperando que recibieran. Y entonces nosotros le preguntábamos a las personas, o sea, eran alumnos, posiblemente trabajadores sociales o médicos o enfermeras, si ellos pensaban que su paciente estaba recibiendo un buen cuidado al final de la vida, si usted creía que podía ayudar a mejorar esos cuidados y si ellos podrían beneficiar en la atención de esos cuidados, y ellos podrían beneficiar a que esos pacientes les fuera mucho mejor. Y la respuesta básicamente era muy graciosa, o sea, los pacientes no reciben un buen cuidado. ¿Estamos todos de acuerdo, cierto, doctora? Pues sí, estamos de acuerdo, pues por eso les estoy preguntando. Y cuando les preguntan, ¿usted puede ayudar? Pues sí, creo que puedo ayudar, pero entonces empezaban los peros, y cuando nosotros les preguntábamos si podían influenciar, siempre había una excusa. Eran los medicamentos, era que no habían equipos completos, eran una cantidad de circunstancias que hacían que posiblemente los pacientes no fueran bien cuidados. O sea, nunca pensamos en lo que nosotros podíamos hacer por la gente, sino que siempre pensábamos en lo que nos tenía que dar a nosotros el gobierno o la secretaría para poder ayudar a la gente. Pero en el momento en que se le preguntaba a ellos, ¿conoce usted la realidad de sus pacientes? No había una respuesta. Y cuando le preguntábamos la peor parte, ¿sabe usted si los pacientes pueden llevar a cabo de sus recomendaciones? ¿Cuánto le cuesta lo que a usted se le ocurre de prescribirle? No había una respuesta. O sea, decían, bueno, doctora, ¿de qué se trata? Bueno, doctora, ¿de qué tal cosa? Y empezamos a darnos cuenta que la problemática, si había una problemática, ok, acceso de opioides, había otra problemática que no estábamos contemplando y que realmente teníamos que saber qué tanto estaba afectando eso, el desarrollo de los cuidados paliativos para nuestra población. Con ello hicimos una encuesta que tal vez no es un protocolo de investigación, no está aprobado por ningún comité de ética, son resultados de una encuesta de un programa de capacitación para saber qué se necesita de 31 personas que trabajan con pacientes a domicilio, tanto del sector privado como del sector público, de 30 a 40 horas por semana, con un promedio de 20 visitas médicas domiciliarias por semana. En áreas de la mayor cantidad de personas, trabajan en áreas de alta y muy alta marginalidad, y bueno, una menor proporción de personas trabajan en áreas de baja o muy baja marginalidad. La mayor cantidad de personas también trabajan en áreas muy inseguras o se sentían que trabajan en áreas muy inseguras, y solamente el 8% de nuestros médicos, de los médicos que estaban ahí, sentían que trabajaban en áreas seguras. Y en esa encuesta empezamos a preguntar cuáles eran aquellos factores que posiblemente podían interferir y cómo se sentían ellos ante esos factores, qué era lo que estaba pasando. Y había unos puntos que era la falta de acceso, por ejemplo, y lo que nos llamó la atención es que un punto súper importante era la falta de acceso a los recursos sociales, menos proporción la falta de acceso a los servicios de salud y asistencia psicosocial, así como un porcentaje importante, casi el 70%, tenía falta de acceso a medicamentos opioides. Y cuando le preguntamos, ¿y usted qué siente, no? Con esa falta de recursos, muchos contestaron enojo. ¿Y por qué contestaron enojo? Porque son factores que pueden llegar a ser modificables desde el punto de vista de la atención del paciente paliativo e impactan de una manera directa en la atención de los pacientes. Tienen una repercusión directa en la atención de los pacientes. También les generaba sentimientos de frustración, por ejemplo, en el 45%, desmotivación, porque ellos hacían todo lo clínicamente y humanamente posibles, pero no dependía de ellos que la gente percibiera que eso no le estaba pasando bien. Después, otra cosa que nos llamó la atención era esos factores que tenían que ver con los factores ambientales. Y en los factores ambientales empezamos a preguntar qué porcentaje de pacientes ve usted en pobreza. Y el 74% de las personas reportaron que habían pacientes en situación de pobreza, y además el hecho de cuidar en domicilio les implicaba un costo extra, a veces muy difícil de llevar.
Además, existían barreras arquitectónicas para llevar a cabo los cuidados, que impedían muchas veces llevar a cabo otros manejos de algunos síntomas, ¿no? Y había limitaciones estructurales importantes del paciente que limitaban, por ejemplo, el sistema de referencia. Yo vivo en un piso, en un cuarto piso, y me toca bajar a un paciente amarrado a una silla con cinturón, pues simplemente, así me den la referencia al mejor hospital del mundo, los pacientes no podían, los familiares no querían llevar a esa instancia. Y el 90% de los factores realmente no podían modificar el tratamiento paliativo, y fueron como unos síntomas sociales. Yo no voy a cambiar la pobreza faltando 15 días para que el papá muera, no voy a cambiar las barreras arquitectónicas que hay en mi casa no fue diseñada para cuidar a nadie y menos para una agonía, y no puedo cambiar los 105 escalones que tengo que subir para llegar a mi casa para poder trasladar a mi paciente cuando necesita llegar a un hospital. Además, tenía una revisión que nos llamó mucho la atención en algunos síntomas, ¿no? El hecho de la anorexia, sobre todo, ¿no? Los cambios, esas recomendaciones, nosotros dábamos tan alegremente, modificación de la dieta, esas recomendaciones dulces que nosotros dábamos, no se podían llevar a cabo porque ya con muchos pacientes se modificaba el resto de la familia, seguramente se iba a ver afectada. Otro sí que me llamó mucho cuando le hablaba de abrir las ventanas, entonces, pero imagínense que yo en una de le pido que se le van a llevar eso que tiene. O sea, podemos abrir la ventana, además de los fotos en el paciente, por ejemplo, con fibrosis que querían para la familia, y efectos adversos, es el caso de indicaciones que se tienen en el estreñimiento, repercusiones importantes. Perdón, Paola, se está perdiendo el audio. No sé si a todos les pasa, hay mucha interferencia. Si tienen las cámaras prendidas, apagar cámaras, apagar micrófonos. Y si tú puedes, te devuelves unas 2 diapositivas porque el último pedazo fue totalmente inaudible. Ok, de los factores ambientales, allí incluimos la pobreza, donde el 74% de la población que estaban viendo los médicos tenía problemas de pobreza. Además, el costo del domicilio era bastante alto para la familia y existían barreras arquitectónicas importantes para llevar a cabo los cuidados, además de limitaciones del entorno que hacían de difícil acceso o para la salida, por ejemplo, la referencia, lo que les explicaba, eran personas que tenían que llevar a los pacientes cargados 125 escalones para poder agarrar un servicio público y poderlo llevar al hospital de referencia, y muchas veces preferían simplemente no dejar al paciente en las condiciones que estaba. Además, los médicos recibirían, las personas a quienes se les hizo la encuesta decían que esto no se iba a modificar, que seguramente iba a empeorar. O sea, si la pobreza era de 10, ya no había otra escala para medir de 0 a 10 qué tanto iba a repercutir la pobreza, que habría que medir posteriormente cómo iba a quedar esa familia. Y habían unos síntomas que tenían un efecto directo en la parte económica, como es el caso de la anorexia, la disnea y la fatiga. Y lo de la fatiga es muy interesante porque mientras el paciente pueda realizarse ciertas actividades básicas de la vida diaria y el autocuidado, el cuidador puede salir a vender chicles en la esquina. Cuando ya el paciente no puede llevar a cabo esas actividades, el cuidador deja de percibir esa economía informal, y eso tenía un impacto grandísimo, y también el manejo de los efectos adversos de los medicamentos. La otra parte que también dentro de las barreras arquitectónicas nos llamaba la atención era qué implicaba para el equipo de salud atender en estas condiciones, ¿no? Y ellos lo que referían es que a veces es muy difícil llevar a cabo la atención, es mucho más difícil llevar a cabo la atención del paciente
por las posiciones no ergonómicas, tanto en la valoración de los síntomas como para el manejo, por ejemplo, de los síntomas. Posteriormente, otra parte de la encuesta que nosotros hicimos era el tema de la violencia, ¿no? Y este es un tema verdaderamente doloroso para todos. O sea, es un tema que tal vez uno entró a cuidado paliativo con la ilusión de que la gente muere en paz, pero desafortunadamente, como me dijo la psiquiatra cuando yo entré así, como en un pedazo, un colapso, vienes y vives en países violentos, que esperas del final de la vida. Y lo que encontramos era que la violencia era parte, y tenemos que entenderlo como parte del cuidado paliativo. Había de una manera frecuente, muy frecuentemente, antecedentes de violencia entre el paciente y cuidador. Lo mismo, la violencia intrafamiliar no era lejana para nosotros, y familiares violentos, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso también nos obligó a hacer algunos cambios, los vamos a ver más adelante. Y una cosa que nos llamó la atención cuando empezamos a averiguar violencia contra el personal de salud es que casi el 70% de las personas que visitaban tenían antecedentes o habían sido violentados por el paciente o sus cuidadores. Y esta violencia era desde los silencios hasta las agresiones, ¿no? Hasta corretearlos, por ejemplo, en las calles con un cuchillo. Entonces, fue algo que nos llamó la atención. ¿Y qué sensación generaba la violencia en ellos? Y sobre todo lo que generaba la violencia contra el paciente paliativo. Y muchas personas tenían esa sensación de impotencia, tristeza, desmotivación y enojo. Y también de la misma forma estaba correlacionada con cuando había violencia contra el personal de salud. Había mucha sensación de impotencia, pero también generaba miedo, ¿no? Se generaba inseguridad, desmotivación y enojo. Una de las cosas que también nos llamó la atención de la violencia es que sí tenía efectos en lo que a nosotros supuestamente nos debería preocupar, ¿no? El 82% refirió que tiene un efecto directo en la expresión del síntoma, tanto lo reportado por el paciente como lo reportado por el cuidador, que tiene un efecto directo en la adherencia terapéutica, en el manejo farmacológico y no farmacológico, así como el acceso a los cuidados. Cuando los llegaban a visitar, por ejemplo, tenían este tipo de antecedentes de violencia, simplemente les decía, ¿sabe qué? El señor está dormido, ¿en qué le puedo ayudar? Él ahorita no necesita nada, ¿no? O además, una cosa que también era importante es que ellos se sentían impotentes porque no podían hacer nada en esa situación. Nosotros no tenemos un programa de hospicio ni de respiro para sacar al paciente de su domicilio en estas circunstancias o sacar al cuidador en estas circunstancias, y los pacientes tenían que seguir allí hasta el final, a dónde puede ir antes de que el paciente muera. O sea, no tenemos nada que hacer, tenemos que seguirlo manejando en estas circunstancias. Además, una cosa que sí que reportaban ellos es que retardaban la información de los síntomas y aumentaban los problemas emocionales tanto en la familia, en el núcleo familiar, como en el equipo de salud. El otro punto que también estuvimos valorando es qué tanto los síntomas físicos podían impactar, por ejemplo, qué tanto habían síntomas de difícil control, sí habían síntomas refractarios y cómo los manejaban. Nosotros no tenemos, estamos hablando de atención domiciliaria y vamos a ver ahora que esa atención domiciliaria está dada por médicos generales capacitados en cuidados paliativos para niveles de baja y media complejidad. Y la verdad es que pocas veces reportaban síntomas refractarios, ¿no? Y lo que sí, por ejemplo, una cosa que nos llamó la atención, a pesar de todo lo que había alrededor de los pacientes, había muy poca solicitud de reiteradamente de adelantar de forma activa el proceso de muerte. O sea, generalmente no hay una solicitud de eutanasia en los pacientes, a pesar de que todo el mundo te dice que aquí no, que si la ley de eutanasia, que cuándo la van a sacar. La gente no solicitaba realmente la eutanasia, y cuando alguien hablaba de eutanasia, como que no sabía muy bien si era la atención al final de la vida, y cuando se lo explicaba, pues como que ellos entienden que había una opción en aquellos pacientes que tenían la posibilidad de recibir el cuidado paliativo. Y otra cosa, por ejemplo, que encontramos nosotros es que el uso de sustancias, el inadecuado uso de sustancias por parte del paciente era muy bajo para el control de síntomas físicos en los pacientes paliativos.
habían problemas de comunicación y una cosa que nos llamaba mucho la atención, que seguramente también tenía que ver con estos altos índices de violencia y los antecedentes de violencia, era el conflicto de comunicación entre el paciente y la familia, ¿no? Los deseos del paciente como que no iban muy de acuerdo con los deseos de la familia y básicamente los conflictos de comunicación entre el paciente y el personal de salud eran muy pocos, o sea, o son muy pocos. Parece que se la lleva muy bien el equipo con el paciente y el problema básicamente es entre los deseos del paciente y los de la familia. Y una cosa que nos llamó muchísimo la atención cuando empezamos a valorar esto es que las condiciones del cuidador, ¿no? Más de la mitad o casi la mitad de los pacientes tenían un cuidador impuesto, o sea, el cuidador no había decidido de manera voluntaria llevar a cabo los cuidados del paciente, sino que le había tocado por algunas circunstancias llevar a cabo el cuidado del paciente, y una gran parte de ellos no tenía quien los soportara dentro del cuidado, o sea, no tenía, estaban el paciente y el cuidador solitos y el resto de la familia como que se desentendía un poco de las necesidades del paciente y la familia. El 67% de las familias eran consideradas disfuncionales y además teníamos niveles muy bajos de escolaridad del cuidador y eso a veces hacía que la información que nosotros le dábamos al cuidador posiblemente no pudiera, nos costaba mucho más trabajo para la educación de estos pacientes. Y bueno, cuando preguntamos también por los problemas de discriminación, qué tan frecuentes eran los problemas de discriminación, el 52% encontró que era frecuente, sobre todo cuando valoraban población LGBTI por problemas de género, además la edad, también los adultos mayores y de raza. Y también un problema frecuente que encontraban ellos dentro de los domicilios es que había bastante problema de personas con discapacidad física, sensorial y mental. Nos enfocamos en un problema que tenemos casi todos, que es el grupo de inmigrantes. Aquí en México tenemos un problema, o no es un problema, pero hay alguna parte de la población que viaja a Estados Unidos, está un tiempo en Estados Unidos y por alguna circunstancia o tal vez porque desea venir a morir a México, se devuelve y también nos hemos encontrado con este tipo de personas, como es el caso del paciente que presentamos en el caso clínico, y lo que reportaban las personas que los atendían era que la ausencia de soporte familiar era muy alta, o sea que esos pacientes básicamente les tocaba enfrentarse a la situación de terminalidad solos, ¿no? Casi al 70%, pero además cuando eran cuidados por parte de la familia, habían altos niveles de violencia contra esa persona. Ante eso nos dimos cuenta que sí, realmente, o sea, podemos tener acceso, podemos tener muchas cosas, pero teníamos que empezar a ver de una forma diferente la atención domiciliaria, que es posiblemente en la atención hospitalaria hay abandono de pacientes, hay ausencia de cuidadores, ausencia de quien darle la información, pero de alguna manera los cuidados en la atención hospitalaria van a depender mucho del equipo de salud. En cambio, en la atención domiciliaria básicamente estamos Platero y yo, ¿no? O sea, si el paciente no tiene un cuidador, seguramente, o una red de apoyo, seguramente los cuidados no van a llegar a ser iguales, o lo que nosotros quisiéramos, o los resultados para los pacientes no van a ser iguales. Y bueno, les pregunté, ¿no? ¿Qué cosas no les pregunté? ¿Qué cosas no tuve en cuenta que les pueden afectar a ustedes para la atención de los pacientes, ¿no? Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es, doctor, usted no nos preguntó cuánto pesa un paciente paliativo domiciliario. Y la respuesta fue mucho. La mayoría de las personas que trabajaban con ellos, y pesa por los trámites burocráticos, por la carga del equipo, pero sobre todo por la situación de la gente. O sea, llegar a los domicilios y encontrar un paciente abandonado, o encontrar un paciente aislado, o encontrar un paciente violentado, doctora, pesa. Y la otra parte es, doctora, ¿y usted cree que los documentos legales están cubriendo las necesidades de la atención domiciliaria? Y la mayoría de las personas, más del 80%, respondieron que los documentos legales que existían en este momento para el cuidado paliativo no cubrían la atención domiciliaria y que las guías de práctica clínica no cubrían las necesidades durante la atención domiciliaria.
porque había una problemática extra que seguramente los que hicieron las guías, los que hicieron las leyes, no tomaron en cuenta cuando había que atender a estos pacientes. Y el principal problema, los trámites burocráticos siempre, o sea, es lo primero que salta en todo el mundo, ¿no? Además, siguen existiendo los criterios de terminalidad y esto hace que se limite mucho, por ejemplo, la inclusión y aumenta la carga burocrática para ingresar a estos pacientes. Y otra cosa es que al tener estos criterios de terminalidad, el cuidado paliativo es como último recurso y ya cuando le referían los pacientes a ellos, casi que era para firmar el certificado de defunción. Tomando en cuenta todas estas cosas, nos dimos a la tarea de revisar si nosotros estábamos haciendo bien, capacitando a el personal de salud para la atención domiciliaria. La Secretaría de Salud, la jurisdicción sanitaria de Tlalpan, que es la jurisdicción donde yo pertenezco, a través de un centro de salud, nos dedicamos a desarrollar una estrategia de formación de recursos humanos en cuidado paliativo con programas, un programa básico, un programa de formación intermedia. Ahorita estamos trabajando con médicos internos de pregrado y además estamos trabajando con un programa de opioides, todo esto avalado y aprobado tanto por la Secretaría de Salud, por la Dirección de Educación, Actualización, Formación Médica e Investigación, como la Unidad de Posgrado de Cuidado Paliativo. Básicamente, lo que nosotros hicimos fue tomar la pirámide de la Organización Mundial de la Salud y adecuar la capacitación a las necesidades según los requerimientos para la atención del paciente paliativo, pensando en los niveles de complejidad, baja, media y alta. Y de esa manera, desarrollamos este programa con los programas de formación básica, programas de formación intermedia, un curso de opioides, que era otro sitio donde cogíamos nosotros, y programas de educación continua. El programa de educación comunitaria lo vamos a ver más adelante, tal vez ha sido el enorme reto. Inicialmente, todos los programas, la verdad es que yo los hacía de libro. Agarraba el Oxford y empezaba a ver cuáles eran los principales problemas, y casi yo decía que qué es lo que yo tengo que saber para tratar a un paciente en domicilio, y quiero que ellos como médicos generales o médicos que no son especialistas en dolor y cuidado paliativo sepan. Y con el paso de los años nos dimos cuenta que realmente habían cosas que habían que mejorar, a pesar de que la estructura y los módulos del programa seguían siendo lo mismos. Habían cosas que habían que mejorar. El programa inició con 192 horas y ahorita tenemos un programa de 256 horas teóricas. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió con toda esta experiencia, con caminar las calles, con ver la realidad? Es la forma del abordaje de los síntomas y los resultados esperados con el tratamiento, ya sea farmacológico y no farmacológico. Inicialmente yo vengo de una formación de la anestesiología, donde los fármacos es el arma secreta y más espectacular que cualquier ser humano pueda tener, y nos dimos cuenta que todas esas cosas que nosotros teníamos de libro posiblemente iban a variar un poco en el tema de la comunidad, que teníamos que desarrollar estrategias para el manejo de los síntomas y que teníamos que valorar cuáles de esas estrategias que ellos ya usaban, por ejemplo, nos podrían servir a nosotros en el programa de atención al paciente. Desarrollamos hace muchos años con un grupo de trabajadoras sociales, un grupo de médicas en el diplomado, un manual para manejo de síntomas en situaciones de pobreza extrema. Fue un trabajo bellísimo que ellas hicieron. Yo creo que me acordaban a mi mamá cada 2 minutos cuando yo les pedía o les decía que eso había que corregirlo, y ellas se dedicaron a preguntarle a la gente con qué se quita la fiebre, con qué se quita la náusea, con qué se quita el vómito. Yo les dije, agarren la lista de medicamentos esenciales, para qué sirve, y pregúntenle a la gente con qué se curaría esos síntomas. Y ellas hicieron ese trabajo en sus jurisdicciones, en sus hospitales. Le preguntaban a la gente con qué se curaban los síntomas, y lo que yo hacía después era revisarlos con ellas y buscar cuáles eran los efectos que podían tener desde el punto de vista de interacciones farmacológicas con lo que nosotros dábamos como médicos alópatas. Y también entender que muchos medicamentos y muchas terapias que ellos tienen a su alcance pueden estar en contra de la norma oficial mexicana, por ejemplo, pero de lo que nosotros disponemos
ellos no tienen alcance, ¿no? Entonces fue empezar a entender la disponibilidad y la sostenibilidad de los tratamientos que tanto se podían o no se podían llevar a cabo y ser un poquito más flexibles para el tratamiento. También los condicionantes sociales para el manejo de cada síntoma. Ya veíamos que habían cosas que no se podían manejar en domicilio tan fácilmente. No es lo mismo manejar en domicilio. Si yo tengo disnea y abro aquí la ventana, seguramente me llega la brisa, pero si una persona que vive a 5 minutos en carro de aquí abre la ventana y le cae la brisa en la cara, se va a enfermar, sobre todo en invierno. Entonces, esos condicionantes, la valoración del entorno, las repercusiones clínicas, emocionales, sociales y financieras, así como la repercusión en sus creencias que tiene el manejo de síntomas, también nos hizo revalorar un poco lo que nosotros estábamos haciendo desde el punto de vista de formación. Y una cosa que fue fundamental, la forma de entender las circunstancias de los que trabajan o los que enfrentan la realidad del cuidado paliativo. No es lo mismo que yo me siente en un escritorio a hacer un programa de formación, a que yo agarre mi bota, mi estetoscopio, mi bata y me vaya a caminar por el barro para entender las circunstancias de los que están trabajando y de la gente que está muriendo y cómo está muriendo. Y para mí el pilar de la medicina paliativa, del cuidado paliativo ha sido el personal de salud. Para mí es lo más importante, lo más lindo que tiene el cuidado paliativo. Son aquellas personas que se dedican y que piensan en el sufrimiento del otro. Por lo tanto, empezamos a desarrollar estrategias para mejorar estas sensaciones de frustración, de enojo, de desmotivación, para manejar sus emociones, para desarrollar estrategias de autocuidado. Y la verdad es que eso nos ha servido mucho, por ejemplo, ahorita en esta época que estamos pasando. También enseñarles a manejar y entender las limitaciones de nosotros como médicos o como personal de salud ante situaciones que no podemos cambiar al final de la vida. La violencia no excluye, la muerte no te excluye de una historia de vida, la muerte no te excluye de haber sido un papá alcohólico que golpeaba a tu mamá, que golpeaba a sus hijas. La muerte no te quita toda esa historia de vida. Y una cosa que era muy importante para nosotros es, nosotros estamos aquí para facilitar un proceso, no estamos para juzgar ni para formar parte de un problema. Así que tratemos de ver las cosas de una forma pragmática, de ver hacia dónde podemos entender las circunstancias de la gente y darle una solución a las circunstancias de la gente. Y se ha estado trabajando mucho también en el tema de la seguridad para la atención con el personal de salud, que va a tanto del personal de salud que va a las visitas domiciliarias como la que está en los hospitales, ¿no? Saber reconocer factores de riesgo para agresión, saber reconocer los síntomas de la violencia contra el personal de salud. Y básicamente la que ha sido el polo a tierra de todo este programa para la atención del personal de salud ha sido la doctora Edurne Austrich, que es una psiquiatra, ¿no? Y cada que hay un problema grandísimo, uno la llama a ella y lo que ella hace es, a ver, ubícate en tu realidad, esto es lo que hay, y vas a seguir adelante. ¿Puedes seguir adelante o no puedes seguir adelante? ¿Hay solución o no hay solución? Y con Edurne se ha trabajado muchísimo esa parte del autocuidado del personal de salud. Ahorita estamos trabajando mucho en estas técnicas de respiración, de meditación, ¿no? Del aquí y el ahora. Ha sido algo que con ella se ha estado trabajando mucho también. Con el personal de, por ejemplo, ahorita el diplomado, hay un psiquiatra que está llevando a cabo el diplomado, el doctor Alfredo del Seguro Social, y con ellos hemos estado trabajando mucho. Y la otra cosa que fue fundamental es, qué lindo ser un libro con patas, como alguna vez me dijo la doctora de Lima, ¿no? Pero necesitamos que la gente aprenda a solucionar su problema, ¿no? En cuidado paliativo, los libros con patas se mojan, así que hay que caminar, y hay que caminar seguros y firmes, y tenemos que ser prescindibles. O sea, todos tienen que aprender en su comunidad a desarrollar estrategias para cuidar, y todas las clases en este momento obligatoriamente, independientemente del nivel en que se esté dando, tienen que llevar la educación comunitaria, cómo explicarle a la gente qué es lo que se debe hacer para cada síntoma, para cada problema, sobre todo en prevención, ya sea primaria, secundaria o terciaria, valoración, manejo y los resultados esperados, ¿no? Ese manejo de las expectativas comunitarias para nosotros ha sido fundamental. Otra pregunta que hizo que nosotros cambiáramos un poquito la forma de ver las cosas es, ¿cuáles son los síntomas que les cuesta más trabajo manejar con la familia
en la comunidad. Y habían dos síntomas que tienen la razón: fatiga y anorexia, ¿no? La anorexia le generaba además frustración porque lo que ellos trataban de hacer no generaba muchos resultados, le generaba mucho estrés. Y entonces a partir de eso empezamos a trabajar de una forma durísima. Lo que para nosotros antes era un programa de 1 hora en cavidad oral, de cuidado de cavidad oral y prevención, y manejo del sabor y manejo de texturas y manejo de todo este tipo de cosas, se ha convertido casi en 8 horas de cavidad oral, ¿no? Y en el tema de la anorexia, nos dimos cuenta que las citoquinas eran muy importantes, que el factor y la ubiquitina era muy importante, pero que había gente que le podía entrar, y a ese tema ya le empezamos a entrar varios y empezamos a desarrollar un programa muy lindo con una chef, con una cocinera tradicional mexicana, con nutrióloga y todos los que tenemos que ver alrededor del cuidado paliativo, todos los que tenemos que, los médicos que sabemos de valoración, la psiquiatra de impacto. Hemos desarrollado un programa, para abordar este tema que es verdaderamente importante. Y el otro tema que generaba mucho estrés es el tema de la rehabilitación, de la fatiga, ¿no? Entonces, inicialmente nosotros trabajamos con una rehabilitadora, la licenciada Miriam Cisneros, y ella nos daba 4 horas de clase, y ahorita resulta que sin ella no podemos vivir, porque lo que ella hace es enseñarnos a manejar esos pequeños destellos de energía para que el paciente pueda seguir manteniendo el control de la situación, aprovechando su energía, y de esa manera evitar la sobrecarga del cuidador. Además, uno de los pilares importantísimos de la rehabilitación también con Miriam es el cuidado del cuidador para llevar a cabo toda la sobrecarga física que implica el cuidado paliativo. Habían cosas que se fortalecieron también, que les estaba costando muchísimo a las personas, como era el caso de los cuidados de las úlceras por presión, por ejemplo, o las ostomías. Entonces, bueno, ahorita tenemos un programa lindísimo con las enfermeras del Instituto Nacional de Cancerología para manejo de úlceras y estomas, para cuidados de la piel, para cuidados de dispositivos, y así darle salida un poco a la problemática de la situación en domicilio. El otro programa que tal vez ha sido, para mí, de las cosas más lindas que se pudieron haber creado es el programa de la rotación de médicos internos de pregrado. Nosotros tenemos el gusto, placer, honor de trabajar con uno de los mejores con el grupo de tal vez las mejores calificaciones de México. Llegan a rotar a medicina comunitaria en nuestro centro de salud durante 2 meses. Y se les pregunta, ¿no? ¿A usted qué le interesa el cuidado paliativo? ¿A usted qué le interesa los opioides? Y ellos nos dan cosas a lo que ellos consideran a su nivel, ¿no? O sea, las cosas como que uno dice, wow, sí, pero ¿sabes manejar tal cosa? No. ¿Sabes por qué tus pacientes no se mejoran? No. Y se van a rotar con la doctora Rocío García Suárez, que es la persona que lleva el programa de atención de médico en tu casa en la comunidad, y se les pide el favor que ya no vayan tanto de blanco, porque a veces hay que saltar charcos, o a veces vienen perritos que lo quieren morder a uno, o se les suben los perritos de los perros a uno y le manchan todo, y que se pongan las botas, agarren su estetoscopio y vayan a ver cómo vive la gente, cómo se enferma la gente, cómo ama la gente y cómo muere la gente. Y cuando ellos llegan, tal vez hemos tenido experiencias muy lindas de algunos que llegan llorando, otros que llegan enojadísimos, pero lo que sí es cierto es que lo que sabemos es que a través de este programa y a través de esta formación con los médicos internos de pregrado, por lo menos ninguno quiere quedarse de médico general, todos en este momento quieren ser súper especialistas, neurocirujanos, todo. Y al final, lo que nosotros necesitamos que ellos se lleven es, en alguna parte de su sistema límbico, quedó el recuerdo de una necesidad real de todos los días, que tal vez vos desde un quirófano no la vas a ver, pero acordate que existe. Y la verdad es que los resultados han sido muy positivos. Tenemos todo un programa de jornadas de cuidados paliativos para los médicos internos de 24 horas, un programa de opioides que les encanta, ¿no? Les encanta de 24 horas, y una jornada de atención domiciliaria para que ellos entiendan los determinantes sociales de la salud, de la enfermedad y de la muerte. Y bueno, del punto de vista práctico, llevan una rotación en el programa de médico en tu casa de una duración aproximadamente de 24 horas.
Esta fue una experiencia muy linda. Cómo salió el programa de opioides, así han salido la mayoría de los programas. Con ellos se les dijo, vamos a estudiar opioides, ¿qué les interesa saber de opioides? Y a todos les interesaba una cantidad de cosas muy elaboradas, ¿no? O sea, todos los receptores, cosas y los mecanismos de acción peridural y unas cosas muy lindas del cuidado, ¿no? Pero después le dijimos, ok, camina a la cuadra, mójate los zapatos y pregúntate si de verdad tu paciente necesita eso. Y tomamos en cuenta las recomendaciones, por ejemplo, de la EAPC y de la LSP para la formación del programa de cuidado paliativo para médicos internos comunitarios. Después hicimos una reunión para saber cuáles eran los programas que realmente se tenían que llevar a cabo para los médicos internos. Una reunión igual con la doctora Durne, Austrich, el doctor Antonio Tamayo nos ayudó muchísimo para la parte de los opioides. Mi jefe, el director de mi unidad, que ha sido como una persona muy protectora de la formación de recursos humanos en cuidado paliativo, ha promovido de una manera impresionante que eso se siga llevando a cabo. La doctora Citlali Rico, que es la coordinadora médica y siempre está con los internos, y la doctora Rocío García Suárez, que es la que llevaba a cabo el programa de médico en tu casa, y ella sabía perfectamente cuáles eran las condiciones de los domicilios para identificar cuáles eran los temas que se iban a trabajar, y se desarrolló un programa con temas, subtemas y resultados esperados, y de esta manera no teníamos pierde en lo que se les iba a la información que se les iba a dar a los internos. Afortunadamente, y yo creo que si algo, yo soy de Palmira, y me vine a trabajar a México, me vine a estudiar a México a hacer la residencia en anestesiología, y después hice dolor, y después me quedé en cuidado paliativo en Cali, en La Viga. Conocí el cuidado paliativo, y a partir de eso creo que ha sido como algo que no he podido soltar, ¿no? Pero me encontré con un trabajo precioso, con todos los más y los menos, con todos los enojos, con todo lo que implica trabajar en la Secretaría de Salud. En los últimos 15 años he tenido la posibilidad de trabajar en el programa de cuidado paliativo o en la atención del paciente paliativo, independientemente que exista o no exista un programa específico de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, ahorita de Ciudad de México. En los 15 años, independientemente de los cambios políticos que hayan podido suceder, hay algo que yo nunca puedo negar, y ha sido el apoyo de las autoridades de enseñanza e investigación y de los directivos a la capacitación del personal de salud de la Secretaría. O sea, eso ha sido el pilar del programa de cuidado paliativo. Hemos desarrollado programas, lo vamos a ver más adelante, y eso ha sido como nunca, a pesar de todas las dificultades, que hay muchos trámites burocráticos, sí, ok, sí, pero se pueden lograr las cosas. Y no solamente ellos han apoyado la formación de nuestro personal, sino que se les dijo, mire, esto va a ser para población abierta. Si viene un médico del Seguro Social, lo puede recibir. Si viene un médico de la medicina particular, lo puede recibir. Pero no, es que toda la población requiere cuidado paliativo, ¿no? Además, a pesar de todas las dificultades y problemas sindicales y todo lo que implica esto, han promovido la participación en foros nacionales, internacionales, de todo el personal. Y eso yo creo que ha sido una de las grandes satisfacciones que yo he podido tener en el trabajo de cuidado paliativo en la Ciudad de México, ¿no? Para poder promover esto. Jefes que se han jugado, que se la jugaron y se juegan por la formación de recursos humanos en cuidado paliativo, como les decía ahorita el doctor Monroy, por ejemplo, además de un conjunto de docentes que facilitan de manera desinteresada la formación, independientemente de dónde estén. O sea, les ha tocado dar clases en las condiciones más raras que uno se puede imaginar. Me acuerdo alguna vez la doctora Farideh Chekne dando una clase cuando la pandemia, que no tuvimos dónde seguir el diplomado, y nos prestaron una cafetería, y la señora de la cafetería estaba licuando unos tomates, y entonces Farideh estaba hablando de Disney, y Farideh seguía con una paciencia impresionante. Había que ir a tal parte, ellos iban, siempre han estado dispuestos, el grupo de docentes, además con un soporte
siempre el ojo muy crítico, muy agudo de por qué estamos haciendo, cómo estamos haciendo las cosas, de la Subdivisión de Educación Continua de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y eso yo creo que nos ha ayudado a crecer muchísimo. Inicialmente empezamos con 1 hora de capacitación de dolor y 1 hora para cuidado paliativo. Yo me acuerdo que salí corriendo de un quirófano para dictar mi clase por allá, en Iztacalco, y dicté mi clase, 2 horas de clase y salí corriendo otra vez para quirófano, para seguir trabajando. Después nos invitaron a participar en el programa a partir del 2005 y de 1 hora que nos dieron inicialmente, ahorita tenemos más de 400 horas de capacitación anual en cuidado paliativo para la Secretaría de Salud, programas de formación básica, programas de poblaciones específicas, pacientes tributarios, por ejemplo, y empezamos a desarrollar programas ya más específicos, por ejemplo, para los odontólogos del programa de cuidado de medicina de Médico en tu Casa, el programa de opioides, porque aquí en México los odontólogos pueden recetar opioides, entonces si les iban a dar un recetario teníamos que capacitarlos siempre en el punto del manejo racional y seguro de estos medicamentos. Un programa de formación psicosocial en el primer nivel, porque sabíamos que estábamos cojeando de ese lado y que tenemos que fortalecer la atención psicosocial de ese nivel. Desde el 2009 se han llevado a cabo capacitaciones de medicamentos opioides. Inicialmente no teníamos opioides, inicialmente era como soñar. Ya actualmente la Secretaría de Salud tiene disponibilidad de medicamentos opioides de morfina y oxicodona, y en el 2016, a partir del 2016 ya se estableció como tal el programa de medicamentos opioides, manejo racional y seguro, donde no solamente vemos todas las bondades y bellezas del medicamento opioide, sino que también vemos los riesgos, factores de seguridad, y todos los efectos que puedan llegar a tener y cómo también la seguridad para el prescriptor, ¿no? Eso ha sido un programa muy lindo que ha llevado resultados. Y otro curso, por ejemplo, que fue bellísimo y nos enseñó muchísimo, sobre todo a pensar que no hay tanta limitación, ¿no? A pensar que las necesidades son muchas, pero hay muchas cosas que se pueden hacer. Fue el curso de poblaciones en situación de calle, fue un curso de 72 horas donde aprendimos muchísimo. Nos tocó estudiar mucho, nos tocó trabajar mucho con gente que trabajaba en situación de calle, ir a verlos a ellos, a su casa, a su piso, hablar con ellos, ver qué sentían, ver qué necesitaban, estudiar las causas de muerte de los pacientes, saber cuáles eran las necesidades, cuál era el personal de salud que estaba interesado en esto, y bueno, nos reunimos con Edurne, con un investigador del Instituto Nacional de Psiquiatría, con el doctor Arturo Ortiz, y sacamos un programa bellísimo que nos enseñó muchísimo y nos ha servido también para el programa de cuidado paliativo domiciliario. Este es el programa de Médico en tu Casa. El programa de Médico en tu Casa, del cual les he hablado, que han capacitado durante todos los años, pase lo que pase, siempre hay capacitación para su personal. Es un equipo que después de un tiempo de que inicialmente iba el médico y el promotor de la salud, el educador de la salud, actualmente va médico, enfermera, trabajador social, psicólogo, rehabilitador, nutriólogo, promotor de la salud y en algunos casos odontólogos. Aproximadamente para cubrir la Ciudad de México son 80 médicos capacitados que tienen recetario de opioides y aproximadamente 200 pasantes de medicina. ¿Ha tenido efecto? Sí, poco a poco se está teniendo efecto en la cantidad de pacientes que nosotros que se están viendo en cuidado paliativo. El año pasado, por ejemplo, habían 290 pacientes en el programa y este año, antes de que pasara todo eso, ya iban 594 pacientes, de los cuales no por imposición del programa, sino porque requieren los datos de cuántos tienen un pronóstico de vida menor a 6 meses. Hay 194 pacientes, el 80% de esta población son adultos mayores y el uso de opioides está ya en 140 pacientes de ellos, que era algo que era importante para nosotros. Las principales causas de ingreso a cuidado paliativo de los adultos generalmente son la diabetes mellitus. Tenemos un problema bastante importante sobre diabetes mellitus y sus complicaciones. Hay tumores, enfermedades neurológicas, sobre todo
secuelas de EBC, EPOC y las hepatopatías, ¿no? Y bueno, la principal causa de muerte para nosotros es los problemas cardíacos. Y se integró, o bueno, se ven programas en menor proporción de cuidado paliativo pediátrico, y los diagnósticos principales del cuidado paliativo pediátrico son parálisis cerebral y los pacientes con cáncer, sobre todo los niños con leucemia, que es un programa en conjunto que se tiene con un hospital pediátrico de aquí de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ya hemos visto que existe la necesidad. En México, aproximadamente 12,000 pacientes requerirían cuidado paliativo por el equipo de salud del sistema público. Si está bien, existen institutos nacionales, hospitales de alta especialidad. Hay una parte de la población que no va a llegar ahí, y por lo tanto, por lo menos 10,000 pacientes requerirían cuidados paliativos según los criterios de Magnara, que nosotros deberíamos atender en el último año de vida. Hay algunas cosas que posiblemente están limitando los números. En el programa de Médico en tu Casa me decía esta mañana el doctor Abraham Rocha, se ven aproximadamente 12,000 pacientes al año, y con un promedio de 8 consultas por año, de los cuales muchos pacientes son con enfermedades crónicas, y lo que estamos tratando de ver es por qué cuando el paciente empieza a vivir esa última etapa de su vida, no se está ingresando al programa de cuidado paliativo. En corto, cuando uno habla con los médicos, la respuesta es: doctora, son muchos trámites burocráticos. Nosotros los estamos viendo con la misma forma, posiblemente no le estamos cambiando el nombre, el concepto lo tenemos. Y eso es algo que seguramente habría que revisar, ¿no? La carga burocrática de todo este tipo de leyes y circunstancias, que es algo muy referido por ellos. Hay muchos pacientes, hay mucha necesidad. Estamos completamente enterados de eso, conscientes de eso, y habría que ver cuáles son las formas de mejorar el acceso a toda la población. Por ejemplo, yo trabajo en la jurisdicción sanitaria de Tlalpan y hay una cobertura universal para la jurisdicción sanitaria de Tlalpan. Sin embargo, hay poblaciones que nunca se han acercado y que no se acercarán al sistema de salud. 23% de la población no tiene ningún interés de acercarse al sistema de salud. Por lo tanto, habría que revalorar todo este tipo de circunstancias, que no son circunstancias propias del sistema de salud, para ver cuáles son las necesidades reales de la atención. Ok, entonces ya vimos que existe mucha necesidad, que existe una enorme necesidad social, que si nosotros tuviéramos morfina, si nosotros tuviéramos haloperidol, si tuviéramos midazolam, si tuviéramos metoclopramida, no vamos a solucionar todo el problema del cuidado paliativo de la Ciudad de México. Hay otros determinantes para la salud, la enfermedad, el manejo de síntomas y la muerte. Y que de alguna manera lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar, y que seguramente es un programa que vamos a desarrollar más adelante, es cuáles son aquellas fortalezas de la comunidad para que esto se haga mejor. Acuérdense del caso del señor de 68 años con cáncer de próstata. El que nos informó a nosotros que el paciente no había ido al programa era el taxista. Volver a retomar esa fortaleza de la comunidad, volver a retomar el papel de la viejita chismosa que sabe dónde están los enfermos, que sabe que su esposa no ha salido en los últimos 15 días porque cree que su marido empeoró, que no ha ido a comprar los tamales, y que seguramente tiene un papel fundamental para que nosotros empecemos a identificar las necesidades. Que no toda la gente vive en las mismas circunstancias para llevar a cabo lo que nosotros pretendemos que se haga para mejorar los síntomas en cuidado paliativo ni el comportamiento de cuidado paliativo. Hace algún tiempo yo les decía, imagínense que ustedes están trabajando en África y van a poner un dispositivo subcutáneo y se tienen que lavar las manos. Le van a pedir a esta señora que el poquito de agua que recolectó lo utilice para lavarse sus manos. Oh, sorpresa, donde yo vivo, a 10 cuadras, pasa eso. Donde yo vivo, a 10 cuadras, no hay un acueducto que supla las necesidades de la población. Donde yo vivo, a 10 cuadras, hay pacientes que no pueden bajar por unas escaleras, no pueden bajar con un niño que tuvo un accidente
para llevarlo al Instituto Nacional a que lo valoren. Entonces, reconocer esas circunstancias sociales, porque también de alguna manera eso nos va a ayudar a nosotros a disminuir la sensación de frustración que no estamos haciendo lo que debemos hacer para solucionar el problema de los pacientes. Y yo creo que hay que ponerse las botas, hay que caminar y hay que conocer qué es lo que necesita realmente la comunidad. Hay que hacerlos partícipes de los programas, porque si no vamos a seguir fracasando en la atención del paciente paliativo. ¿Qué nos falta? Hemos avanzado mucho, enormemente, enormemente. Yo creo, yo me siento orgullosa, honrada. Para mí es la mejor, de las mejores camisetas que me he puesto, ¿no? Después de la del Deportivo Cali, es la Secretaría de Salud. Pero yo creo que hay cosas que podemos mejorar para que los pacientes lleguen a ser atendidos en el programa y sean atendidos al final de su vida. Nos falta la educación comunitaria basada en su participación, basada en sus necesidades, entender qué necesitan, qué les hace falta. Yo asumo que necesitan cuidados, ¿no? Eso fue muy interesante, lo que aprendimos, por ejemplo, con los indigentes. Yo asumo que él quiere, a ver, es una persona que lleva viviendo 20 años en un piso de cemento, que todas las noches no ve las estrellas perfectamente bien, pero que recibe el aire puro, porque yo voy a asumir que necesita ir a un albergue, ¿no? Investigación comunitaria, yo creo que eso es algo que tenemos que hacer. Cada que empezamos, hacemos nuestros proyecticos de cuánto vamos a participar en los proyectos de investigación, pasa algo, ¿no? Y entonces viene un bomberazo, como dicen aquí, y hay que solucionar el problema, ¿no? Apagar ese incendio. Y la otra cosa que yo creo que es muy importante es la conformación de redes, entender que no estamos solos, entender que hay mucha gente que quiere ayudar a la atención de los pacientes en su comunidad, que hay mucha gente que posiblemente no pueda ayudar, no quiera ayudar, pero puede hacer algo. Y también tener en cuenta aquella gente que hace mucho ruido para el mal y meterlos en esa parte, porque seguramente con ello vamos a lograr grandes cosas. Lecciones aprendidas en este momento con el caso de la pandemia y la atención del paciente paliativo. Realmente, todo el mundo habla de una oportunidad grandísima para el cuidado paliativo. Yo creo que ha sido una enorme oportunidad para que todo el mundo se dé cuenta en qué condiciones trabajamos todos los días. Sin embargo, yo creo que hay cosas que tenemos que fortalecer para la atención de nuestros pacientes. Como algunos sabrán, nosotros vivimos en una ciudad donde en cualquier momento puede ocurrir un terremoto y los pacientes no se sabe dónde quedaron, si se fueron a un albergue, en qué condiciones quedaron, existen inundaciones, o sea, todos los problemas, ¿no? de esta ciudad. Hay que establecer un programa para este tipo de momentos, para fortalecer el programa, para el apoyo, herramientas para valoración, seguimientos y educación de la población paliativa en situaciones de contingencia. Y la otra cosa, si en los casos en que la violencia, por ejemplo, en esos sectores que vamos a visitar o que los médicos van a visitar, hacen que ellos no puedan volver y el paciente tiene que seguir siendo visto, tiene que seguir siendo monitorizado. Otra cosa que es importante, que yo creo que nos ha enseñado esto, es que hay que establecer una herramienta de valoración de riesgos domiciliarios y establecer un mecanismo de priorización para la atención de acuerdo a hacer un triage, de acuerdo a la etapa que esté pasando el paciente, si el paciente está en una etapa estable, inestable, de deterioro, de últimos días, y la complejidad que él presente. También hemos aprendido que hay que educar a los médicos de los centros de salud. Existe un enorme bache, existe la atención hospitalaria, existe la atención domiciliaria, pero si ustedes le preguntan a los médicos de los centros de salud dónde debe estar el cuidado paliativo, todo el mundo lo manda a uno para el segundo y tercer nivel de atención. Y existe un desconocimiento enorme de la atención paliativa en los centros de salud. Eso es algo que se está trabajando ahorita, por ejemplo, con el doctor Rocha. Y el establecimiento también creo que es fundamental tomar en cuenta a los líderes comunitarios, a las redes sociales de apoyo, a los chamanes, a toda la gente que participa en esa comunidad, porque ellos saben qué es lo que está pasando, ellos saben cómo vive su comunidad, el periodo de salud, enfermedad y muerte, ellos saben sus rituales, ellos saben sus creencias, ellos saben sus fortalezas y sus debilidades. Y otra cosa que yo creo que se debe trabajar es el mapa de recursos con que contamos, ¿no?
pero sobre todas las cosas, saber qué necesita esa comunidad. Bueno, pues la atención del paciente paliativo, pues ya sabemos que en el núcleo de la familia siempre es deseable, sobre todo cuando la familia acepte esto y esté preparada para afrontar todo lo que conlleva y recibe el apoyo suficiente a los diferentes niveles. Mantener un paciente paliativo en casa tiene sus límites, como su propio estado, el nivel de deterioro, las condiciones para su cuidado, la disponibilidad de recursos asistenciales existentes en la comunidad. Nosotros, cuando tocamos la puerta de un domicilio, no sabemos qué es lo que quién nos va a abrir. Eso es algo, o sea, nosotros nos solicitan la visita domiciliaria y no sabemos quién nos abre la puerta y tampoco cuántas cargas ni cuántas situaciones hay detrás de esa puerta, ¿no? Cuántas historias hay detrás de esa puerta. Por lo tanto, tenemos que entender lo que hablaba la doctora Vicky ayer, ¿no? Todas las diferencias culturales, de lenguaje, la comorbilidad, las dificultades para la movilidad, para el transporte, la incontinencia, las diferentes trayectorias de la muerte que pueden presentar las diferentes patologías, pero sobre todo tenemos que aprender a reconocer las dificultades del trabajo domiciliario. El domicilio es un cambio en el lugar de trabajo con mayores riesgos que el ambiente ambulatorio o la institucional, que están diseñadas para cuidar la salud. El ambiente físico puede llegar a ser muy variado, puede incluir impedimentos físicos, logísticos y algunas veces puede llegar a ser peligroso para la atención de los pacientes o del personal. Las personas que trabajan en cuidado paliativo domiciliario tienen mucho menos facilidades de asistencia, menor asistencia humana, atención, ya lo vimos, que era también algo que vimos en nuestro personal, en posiciones no ergonómicas, trabajo en espacios pequeños, cerrados, y además hay distractores que pueden condicionar factores de riesgo y la violencia. Generalmente usa transporte público y no se toma en cuenta, por ejemplo, para el tema de la productividad, es algo que hay que trabajar con los programas, los que son tomadores de decisiones. La productividad, uno no puede ir trabajando, no puede sacar el celular en un camión porque se lo roban. También hay una carga importante de todo lo que tiene que llevar uno cuando uno va a un domicilio. Hay publicaciones sobre todos los efectos desde el punto de vista físico del personal de salud, la carga de las maletas, ¿no? El disconfort. Y también tratar de hacer que la carga burocrática del personal que trabaja en domicilio sea lo más leve posible, que todo sea fácil para que ellos se enamoren y quieran continuar en el programa de atención domiciliaria. Y para ellos, el trámite burocrático, que es algo que hemos encontrado frecuentemente como una queja, sea más liviano, ¿no? Y estos profesionales se aseguren de que pueden recibir toda la información, adquirir toda la información de una manera fácil. ¿Cuáles son los factores, riesgos asociados al hogar? Pues el estrés físico, desórdenes musculoesqueléticos que también están siendo reportados. Estamos trabajando en ambientes muy poco sanitarios, hay festival de cucarachitas, ratas, perros, presencia y violencia de armas, químicos y lesiones relacionadas con las temperaturas extremas, por ejemplo, y las lesiones vehiculares. Hay que partir de la educación. Ningún sistema es sostenible, si nosotros no educamos, hacemos corresponsables a la población con la cual estamos trabajando, entendiendo sus circunstancias, entendiendo sus necesidades y a partir de ello desarrollar programas que también tengan en cuenta que ellos deben tomar decisiones, que se deben facilitar las tecnologías y procedimientos y también tener en cuenta las necesidades del cuidador que tengan que ver con los cuidados, además de tener en cuenta estas competencias culturales, cuál es el papel, por ejemplo, del cuidador en la toma de decisiones. A mí se me hace muy fácil decirle a la mamá, yo empodero a las mujeres, señora, usted tome la decisión, mire que su hijo haga esto, esto y esto, cuando yo sé que esa señora va a llegar a su casa, si le va bien, le tumban los dientes. Pero yo tengo que reconocer cuál es el papel en esa cultura, cuál es el papel de los cuidadores, cuál es el papel, el rol que tiene el paciente para esa familia, y esos aspectos que seguramente nos van a ayudar a facilitar que los cuidadores y el paciente estén en mejores condiciones. Consideraciones especiales con quiénes. Aquellos pacientes que viven en situaciones extremas
sin electricidad, plomería o viviendas rústicas que tengan factores de riesgo, que haya dificultades de acceso, escaleras, montañas, seguramente se dificulta la atención. Pacientes que vivan solos o estén aislados, los indigentes son un grupo bastante interesante, o cuando viven muy lejos de la comunidad y no tienen el servicio de internet, por ejemplo, de apoyo telefónico. Altos niveles de pobreza, ya vimos que la pobreza es un condicionante impresionante para la vida, ¿no? Para el desarrollo humano. Migrantes sin familia o ausencias por largos periodos, temperaturas extremas, situaciones de contingencia y desastres. Hay un documento canadiense sobre los puntos claves para la atención paliativa domiciliaria y lo que te dicen a uno, hay 5 puntos que son fundamentales. Primero, la identificación de pacientes. Y tal vez en este punto vale la pena lo difícil que fue para nosotros la identificación de pacientes. Primero porque teníamos el antecedente, los famosos criterios de terminalidad, y uno decía, pero son del siglo pasado. Es que así dice la ley. Son del siglo pasado, no importa, eso dice la ley. Y en todos los hospitales nos decían lo mismo. Se empezaron a revisar los documentos. Actualmente encontramos un documento que generaba menos dificultad para la comunicación con los especialistas, para la comunidad. Estamos utilizando el SPICT, la traducción que hay en el español. Y hace relativamente poco empezamos a utilizar el SPICT ALL, que hicimos una traducción muy rudimentaria con los internos, y ellos buscaban a personas que no fueran médicos, porque cuando vimos que los traductores médicos hacían la traducción, por ejemplo, disnea o linfedema, pues lo hacían exacto, ¿no? O edema lo hacían exacto. Entonces le pedimos el favor a personas no médicas que nos hicieran la traducción. Lo aplicamos en una jornada de certificados para niños y encontramos allí el 20% de los que aplicamos fueron positivos paliativos y fueron ingresados al programa de médico en tu casa. Entonces estamos utilizando ya esto para identificar a los pacientes y bueno, una vez sean identificados, si estos pacientes se les preguntó sobre las necesidades, si está escrito en el expediente, si está recibiendo oportunamente los cuidados, si reporta como positiva la experiencia de soporte y de cuidado y si tiene el soporte para todas sus necesidades, incluyendo el duelo. Básicamente, lo que nosotros le decimos al personal es, si usted va a referir al paciente paliativo, tenga la seguridad que donde el paciente lo va a mandar va a estar mejor, que va a recibir un tratamiento oportuno, que va a recibir un tratamiento efectivo, que va a recibir un tratamiento eficiente y que va a ser un tratamiento seguro. Y de esa manera refiera a los pacientes. Hay que aprender a volar entre tanta gente de pie. ¿Existen muchas dificultades? Sí las existen. ¿Existen muchas limitaciones? Sí las existen. ¿Existen muchos desconocimientos? También. Pero yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer y solamente se pueden hacer cuando uno está ahí. Si yo no conozco una realidad, no va a ser imposible. Voy a hacer un libro con patas que no voy a poder transferir mi conocimiento a la población que es la verdaderamente afectada. Hay un síndrome del nadador ahogado. Cuentan que una vez un hombre que recibió un doctorado en natación se sabía la teoría, conocía las leyes físicas de la flotación, la relación entre el movimiento sincronizado y desplazamiento, la historia de las competencias más importantes, los nombres de todos los campeones en todos los estilos, pero una vez, en una travesía, se cayó al agua y se ahogó, no sabía nadar. Moraleja de Gustavo Ignacio de Ruth, que es una persona que a mí me ha enseñado mucho desde el punto de vista de integración de programas a la comunidad, es participando, se aprende a participar. No hay otra forma de entender a la comunidad que estando con ella, que preguntándoles qué necesitan. No sé si hay alguna pregunta. Paola, muchísimas gracias por esa maravillosa presentación. No, en el chat y en Facebook tenemos felicitaciones por todo lado por compartir esa experiencia. Hay varias preguntas. Paola Ruiz en este momento tuvo que retirarse porque ella iniciaba clases a las 6:30 con sus estudiantes, entonces ya pues tuvo que retirarse. Yo pensaría que escogemos un par de preguntas, ¿cierto? Para hacerlo más ágil.
Bueno, además una de las comentarios continuos es ¿cómo hacemos para tener toda esa educación en Colombia? Entonces yo a varios les he respondido que vamos a hacer todo lo posible por hacer un convenio con ustedes y poder traer una formación en cuidado paliativo domiciliario acá a Colombia que tanta falta nos hacen algunas cosas. Te hago una de las preguntas que hay en el chat y dice... dice, ¿el ingreso a servicios de cuidados paliativos es solo en el final de la vida o hay un programa o hay algún programa para que ingresen a cuidados paliativos antes? El ingreso al programa de médico en tu casa son pacientes que tengan dificultad de acceso al sistema de salud o pacientes que hayan sido vistos en el hospital y que a través del hospital se envíen al programa de médico en tu casa. Cuando el acceso es por dificultad para llegar a los servicios de salud, se va y se valora al paciente y se determina cuál va a ser la necesidad de su atención. O sea, no tiene que estarse muriendo para que pueda ingresar, no tiene que estar viviendo el último año de su vida. De hecho, muchos pacientes están en el programa durante mucho tiempo y de pronto empiezan a morir y siguen siendo vistos por el mismo médico, por el mismo equipo, y le siguen dando la capacitación a la misma familia, y cuando el paciente muere se hace todo lo que se tenga que hacer. Entonces, es un programa de acceso universal, ¿no? Básicamente, o sea, existen unos criterios, no es que si hoy se me ocurre que me vengan a revisar porque me cortaron la uña en el pedicure, entonces ya viene el médico en tu casa, no, o sea, hay unos criterios para funcionalidad, por ejemplo, y desde el principio del programa, eso es una cosa que yo agradezco mucho, se ingresaron los pacientes paliativos. Tenemos aquí otra pregunta y nos dicen, ¿cómo controlan el manejo de opioides en este tipo de circunstancias, ya que son muy altos los índices de consumo de drogas alucinógenas en los cuidadores? Estamos haciendo un programa, Marta, de educación bastante importante, sobre todo de reconocimiento de riesgos. Eso, yo creo que eso es la parte fundamental, tratándonos de apegar a la literatura, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se debe hacer con un paciente? Primero, un paciente adicto es candidato a un programa de cuidado paliativo más complejo, ¿no? Eso lo tenemos muy presente. Y hemos encontrado mucho el consumo por parte, el consumo no de opioides, eso es una cosa que es importante, marihuana, alcoholismo alrededor del paciente, y entonces se empieza a manejar y se le dice al paciente, mire, el opioide le sirve para esto, cuídelo, eso es una parte de la educación que es encantadora. Si usted no defiende su medicamento, nadie lo va a defender, ¿eh? ¿Se acuerda cómo le dolía? Sí, bueno, defiéndalo. O sea, esto es lo que nosotros tenemos y esto es lo que usted puede hacer. Si usted empieza a perder la receta, nosotros no podemos estarle respondiendo recetas. Bueno, Sí, claro. entonces comprometemos al cuidador principal y de alguna manera es explicarle al paciente, Marta. Yo creo que los pacientes, a pesar de que inicialmente hay ciertas dificultades para la educación, después reconocen el valor de los medicamentos, después reconocen el valor. Y el problema no es solamente el paciente, es el amigo adicto, ¿no? El sobrino que va a robarse la morfina, la abuela. El problema es que, por ejemplo, cuando llegan a un hospital, también les quieren quitar el opioide. Un paciente paliativo llega a un hospital medio somnoliento y no se les ocurre que es una alteración de otra cosa, sino que es la morfina y todo el mundo le quiere quitar el opioide. Entonces, parte del programa de educación es cuida su medicamento y le damos se les está dando muchas estrategias de educación para que ellos se comprometan con su medicamento y se den cuenta del valor que tienen, ¿no? Ya. Bueno, y una última pregunta. Alguien por aquí nos dice que no escuchó nada del apoyo espiritual. Es como si me decís que no escucho nada del apoyo del delirio. A ver, el apoyo espiritual va implícito dentro de la valoración, dentro del manejo y dentro de las complicaciones. O sea, nosotros no podemos separar las necesidades espirituales de las físicas. O sea, es un complejo, son una agrupación de problemas, ¿no? El manejo espiritual, nosotros hemos tenido el apoyo y tal vez eso es de las cosas más importantes que tengo yo, así es una psiquiatra.
y todo lo que tenga que ver con necesidades espirituales y las necesidades de duelo, se está viendo a través de la salud mental, ¿no? Y además de reconocer cuáles son los factores de riesgo, y eso es una cosa importantísima. No tenemos todos los recursos. Son millones de habitantes en esta ciudad, millones de necesidades en esta ciudad, como decía, ¿no? Rubén Blades, son millones de historias en la Ciudad de México. Así que tenemos que favorecer identificación de factores de riesgo, tanto para problemas espirituales, a ver cómo se pueden resolver, y problemas de duelo, ¿no? Hay algunas cosas, no sé, esto se resuelve, y por eso tal vez darle mucho valor, y es lo que ahorita estamos haciendo, a los grupos de ayuda mutua, ¿no? ¿Cuál es la fortaleza de pertenecer a un grupo de ayuda mutua en algún momento? Entendiendo que las necesidades espirituales no empiezan en cuidado paliativo. Si ustedes leen los artículos de diabetes mellitus, en el momento en que a uno lo diagnostican diabético, empieza a tener una confrontación existencial. Por lo tanto, es algo que se tiene que ver durante todo el tiempo y se hace una valoración. O sea, si el paciente requiere apoyo espiritual, se le busca. Si el paciente requiere apoyo religioso, es lo más fácil para uno, ¿no? O sea, uno le manda a su colega y ya él resuelve el problema. Hay algunos otros pacientes, hay personas, por ejemplo, que hemos encontrado que existe mayor complejidad desde el punto de vista espiritual, como son los agnósticos, ¿no? O sea, con ellos lo que pasa es que te confrontan y con tu propia existencia y tus propias cosas, y tienes que empezarte a preparar para ese tipo de circunstancias. Pero Edurne, la psiquiatra, Edurne es mi profesora titular, ha hecho todo un trabajo para la parte de la espiritualidad en los pacientes, ¿no? Sobre todo, una cosa que es importantísimo es entender quién necesita apoyo espiritual. O sea, ¿yo por qué tengo que asumir que todo el mundo está sufriendo antes de morir? ¿Yo por qué? Hay gente que su reconciliación la tiene hace mucho rato a través de creencias, a través de otras cosas. Y eso lo aprendí mucho trabajando con los pacientes indigentes. ¿Yo por qué tengo que asumir que esta persona está sufriendo por estar ahí? Si él ha resistido 20 años en la calle aguantando humillaciones, ¿por qué ahorita yo le voy a buscar problemas? ¿Con quién se tiene que reconciliar él? ¿Y con quién para poder morir en paz? ¿No? Entonces, yo creo que es eso de la valoración. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿En qué le puedo ayudar? Y si en algún momento uno detecta una necesidad, ver en qué cosas se pueden solucionar, ¿no? Sí hay apoyo espiritual, sí se les reconoce, y sobre todo en este momento es un programa, lo que se está haciendo con el personal de salud. Por ejemplo, nosotros tenemos gente en el diplomado que está trabajando en áreas COVID, y toda esta parte de la fortaleza, del reconocimiento, de la reconciliación, de las necesidades, se ha trabajado muchísimo con la doctora Austrich. Se trabaja como se trabaja disnea, se trabaja como se trabaja depresión, se trabaja como se trabaja aislamiento social. Es parte del cuidado paliativo, es parte, es una, si yo le quito esa patica a la silla me caigo, ¿no? Entonces, se lleva a cabo con ellos. Paola, muchísimas gracias por habernos acompañado. Realmente esperamos desde la asociación que la compañía tuya hoy y la que tuvimos ayer de Vicky Reis desde Argentina, pues no sea la última vez que podamos seguirlas teniendo pues en unas intervenciones más adelante. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los que nos acompañaron hasta esta hora. No se les olvide que mañana tenemos las experiencias de Colombia. Invito a las dos conferencistas también para que nos acompañen mañana a escuchar las experiencias de Colombia ya con las instituciones de acá del país. Y mañana les estaré mandando información para la conexión en la charla de mañana. Muchísimas gracias, Paola. Un abrazo muy grande. Gracias. Saludos a Paola. Listo, ok. Chao para todos, que descansen. Les hago llegar a los correos, les hago llegar la grabación, como dice llegar ayer la de Vicky, ¿vale? Sale, Marta. Bueno, chao.